elementos importantes que estoy mirando en el pasaje. Número uno, dos tipos de personas. Una que es la figura principal, Jesucristo, el Cristo resucitado, y la otra secundaria, que son los discípulos. Y cómo los discípulos, de ser secundarios, se vuelven principales. El otro elemento que veo aquí en el pasaje es un hecho trascendente, la resurrección, el cual valida todo. Otro elemento que encuentro en el pasaje es un lugar que no debemos de pasar por alto, y ese lugar es Galilea. Una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Potestad. Dos ámbitos, cielos y tierra. Un conectivo lógico de consecuencias o efectos. Por tanto, una jerarquía de 4 verbos. Uno que es el principal y describe el qué. ¿Cuál es ese verbo? Haced discípulos. Y 3 verbos que son secundarios, participios que indican el cómo se hará el qué. Y bautizar y enseñar. Y por último, en el pasaje yo veo una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así veo yo el pasaje y se lo adelanto por si acaso no logre cubrirlo todo. Pero tengo la intención de cubrir al menos el verbo principal y el participio verbal que pone en marcha la tarea que vemos aquí, el cual mundialmente está concebida como la Gran Comisión. Mis hermanos, en este pasaje hay un hombre que ha vencido la muerte. Hay alguien que apenas algunos días atrás, para ser más precisos, 3 días, le vieron ensangrentados, golpeado, herido, agonizando, y lo vieron morir en una cruz. Lo sepultaron en un sepulcro nuevo. Duró 3 días en la tumba. Pero ahora ese personaje, esa figura principal del pasaje, está de pie, lleno de gloria, revestido de todo poder y de toda autoridad en el cielo y en la tierra, dando el encargo que justifica la presencia de los discípulos de Cristo aquí en la tierra. Ese encargo es conocido comúnmente como la Gran Comisión. Este hombre es Jesús. Se aparece a sus discípulos, es adorado por algunos, dudado por otros, y en medio de ellos se le acerca un poquito más y les da la Gran Comisión. Yo quiero decirles que no es una sugerencia, no es una opción, es un mandato del Cristo resucitado, el que dice que tiene potestad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, es alguien que habla con autoridad y que manda con autoridad. Este mandato traspasó barreras geográficas. Este mandato traspasa barreras demográficas. Este mandato traspasa barreras sociales. Este mandato traspasa barreras étnicas y culturales y llega hasta nosotros hoy por medio de la Escritura,
con la misma autoridad, con la misma intensidad y con las mismas consecuencias con que fue dicho por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, esto no es solo historia lo que hemos leído hoy aquí. Es un mandato que está vivo para todo discípulo de Cristo. La gran comisión está en marcha. Pablo dio gracias al Señor por haberlo tenido por digno, poniéndolo, colocándolo en el ministerio. Pedro respondió a la pregunta de Jesús: ¿me amas? Pues si tú me amas, apacienta mis ovejas. ¿Y tú? Pablo da gracias. Pedro hace la tarea. ¿Y tú? Mis hermanos, la ocasión del pasaje ocurre después de la resurrección. Noten eso. Pero no fue la única aparición de Jesús después de la resurrección. La Biblia registra varias apariciones. Y me voy a detener un poquito en esto porque es muy importante. El escritor de Hechos, Lucas, describe como pruebas indubitables en el capítulo 1, verso 3. Pablo habla de que se apareció durante 40 días antes de ascender al cielo. El día de la resurrección, y quise tomar ese listado, se apareció a María Magdalena. Juan capítulo 20, verso 11 al 18. Se apareció a otras mujeres, como lo describe el mismo Mateo capítulo 28, verso 9 y 10. Se le apareció a Pedro, tal como lo registra Corintios, Primera de Corintios capítulo 5, verso 15, 5. Aunque los evangelios no dan muchos detalles de esa aparición, pero en Primera de Corintios aparece. Se apareció a los discípulos que iban camino a Emaús, tal como lo describe el libro de Lucas, capítulo 24, verso 13 al 35. Se apareció a los discípulos estando ausente Tomás, tal como lo describe el libro de Juan, capítulo 20, verso 19 al 25. También se apareció a los 11 ya estando Tomás en el aposento alto, tal como lo describe Juan capítulo 20, verso 26 al 29. Mis hermanos, Jesús sigue apareciéndose. Se aparece a 7 discípulos junto al mar de Galilea, como lo establece Juan capítulo 21, desde el verso 1 hasta el 25. Se apareció a más de 500 hermanos, dice Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 6. Pablo menciona esta aparición masiva y subraya la cantidad de testigos oculares de la resurrección de Jesús. Aparece a Santiago. Y aquí, en el pasaje que nosotros hemos hablado, Jesús aparece donde da esta instrucción que ha sido mundialmente conocida como la Gran Comisión. La forma de Jesús aparecer después de resucitar es muy importante. Fue una resurrección en forma física. Comió con ellos, les permitió tocarlo y le mostró sus heridas para demostrar que él no era un fantasma. Le abrió el entendimiento a los 2 discípulos que iban camino a Emaús mientras le explicaba las escrituras y el corazón de ellos ardía de manera intensa. Mis hermanos, después de Jesús haber resucitado, también prometió que les daría el Espíritu Santo. Y tal como leemos en el libro de los Hechos, ascendió al cielo, sellando de que su misión había sido completada. Ahora, el Señor ha dado un encargo a sus seguidores, a sus discípulos, que debemos de tomar seriamente. Pero antes yo quiero hacer énfasis en esto. La resurrección de Cristo, el hecho de que sea el Cristo resucitado
que haya dado este encargo es sumamente significativo, porque su resurrección valida la identidad de Jesús, confirma 100% su naturaleza divina. La resurrección de Jesús, tal como lo dice Romanos 1:4, allí queda demostrado de que Él era el Hijo de Dios al haber resucitado de entre los muertos con gran poder y con gran gloria. Pero la resurrección de Jesús valida todas sus enseñanzas, autentica que todo lo que enseñó y todo lo que afirmó era cierto, verídico, real, verdadero. La resurrección de Jesús muestra la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. El que tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados. En la cruz Jesús llevó nuestros pecados. Pagó el precio de nuestros pecados. Pero no solo paga el precio de nuestros pecados, sino que nos empodera para vivir vida victoriosa. Si Jesús no hubiera resucitado, si Jesús no hubiera resucitado, su muerte no habría tenido sentido ni poder para romper cadenas ni libertar a pecadores. Con la resurrección de Jesús se demuestra su pleno poder y autoridad sobre la muerte. Romanos capítulo 6, verso 9 dice: sabemos que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. La resurrección de Jesús nos da esperanza viva, tal como dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Y no es una esperanza cualquiera, no es una esperanza vaga, no es una esperanza dubitativa, sino una esperanza con certeza basada en el evento histórico, pero de consecuencias eternas, como lo es la resurrección de Cristo. Porque así como Cristo resucitó, la promesa es que nosotros también resucitaremos. Por eso el apóstol Pablo presenta la resurrección de Cristo como la primicia de los que durmieron. Pero esa resurrección es la garantía y el modelo de la resurrección futura, de la cual van a participar todos los creyentes que son parte del cuerpo de Cristo, que han muerto con Cristo y que también han resucitado con Él para vida nueva. Por eso, mis amados hermanos, nosotros no adoramos a un Cristo muerto, sino a uno que vive y está a la diestra de Dios. Y nosotros, al saber que Cristo resucitó, que está a la diestra de Dios y que volverá, nuestras vidas adquieren propósitos trascendentes. Por eso la gran comisión dada por el Cristo resucitado nos impulsa a compartir esta esperanza con todo el mundo. Mis hermanos, quiero llamar su atención sobre el contexto geográfico en que la gran comisión es dada. Fue dada en Galilea, pero eso no es una casualidad. ¿Sabían ustedes que Jesús pasó la mayor parte de su tiempo en Galilea? ¿Sabían ustedes que la mayor cantidad de milagros Jesús lo hizo en Galilea? Y tengo un listado aquí que les podría mencionar, como por ejemplo, Jesús en Galilea, en primer lugar, eligió a los discípulos para darle la gran comisión. Y eso tenemos que resaltarlo de plano. En Galilea, Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento que el profeta Isaías hablaba acerca de Galilea como aquella región que estaba en gran tinieblas y oscuridad, pero que iba a haber gran luz.
allí en Galilea Jesús llamó a sus primeros discípulos. En Galilea Jesús transformó el agua en vino. Algunos consideran que fue el primer milagro que hizo Jesús. Allí en Galilea se sanó al hijo de un oficial de Capernaum, una pequeña ciudad o población que también pertenecía a Galilea. Allí expulsó demonios. Allí sanó a la suegra de Pedro. Allí sanó a leprosos. Allí levantó paralíticos. Allí dio de comer a más de 4,000 personas. Y otro de los evangelistas habla de 5,000 personas. Allí sobre el mar de Galilea, que era un lago de agua dulce, contrario a lo que algunos piensan que se trataba de agua salada. Un lago pero de agua dulce. Jesús camina sobre ese lago. Extraordinario milagro. Allí Jesús expulsó los demonios que poseían por mucho tiempo a los endemoniados gadarenos, como lo registra la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, en Marcos capítulo 5, en Lucas capítulo 8. Mis hermanos, Jesús en Galilea sanó a 2 ciegos y puso a un mudo a hablar. ¿Por qué les hago mención y me faltarían milagros para mencionarles? Estuve sumando unos 15 milagros solo allí en Galilea. Porque todo esto no es una casualidad de que Jesús, después de haber resucitado, específicamente da la gran comisión en Galilea. Jesús les quiere recordar a sus discípulos quién es Él. Ellos habían vivido todos esos milagros. Ellos le habían visto cómo Jesús obraba tan extraordinaria y poderosamente, los cuales se quedaban admirados de ese gran poder. Y Jesús quiere sembrar en lo más íntimo de su ser: yo, el que estoy ahora frente a ustedes, encomendándole de que vayan y hagan discípulos, soy ese que ustedes vieron caminar sobre las aguas, ese que vieron limpiar leproso, ese que vieron poner mudo a hablar. Yo quiero reafirmarle una vez más que yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ese es el argumento, hermanos. Que quien le está hablando a ellos no es cualquier persona, es el Cristo resucitado. Y recuerden lo que había hecho ya previamente. ¿Dónde? En Galilea, donde Él les entrega, donde Él entrega la gran comisión. Así que, mis hermanos, todos estos milagros en Galilea solo demostraron el poder de Jesús sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la muerte. Y esto autentica sin lugar a dudas que Él era el Mesías prometido, aquel que Dios había dicho que enviaría. Y por lo tanto, la gran comisión se sustenta sobre lo que Jesucristo es. Ese es el fundamento de la gran comisión. El Cristo resucitado. Mis hermanos, el libro de Mateo tiene una estructura. Todo libro tiene su estructura. Y no voy a dedicar mucho tiempo a esto para poder llegar a la explicación de los verbos, sobre todo el principal. Pero yo quiero decirle que el libro de Mateo está estructurado para mostrar que Jesús es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. El rey que establecería el reino de los cielos aquí en la tierra. Y la gran comisión es la proyección de ese propósito. Jesús como rey y maestro. Desde el principio, Mateo enfatiza la genealogía de Jesús en el capítulo 1. Y lo presenta como descendiente de David y de Abraham, estableciendo el nexo con el Mesías real. Y a lo largo del Evangelio, Jesús presenta a Jesús como el gran maestro, como por ejemplo el Sermón del Monte que usted puede encontrar en el libro de Mateo desde el capítulo 5, dando a entender que ese Sermón del Monte es
de vital importancia en la ley del reino de Dios. Así que la gran comisión es el medio por el cual el reino se expande aquí en la tierra. Vuelvo y repito, la gran comisión es el medio por medio del cual el reino se expande. ¿El reino de quién? El reino del rey prometido, del Mesías prometido, que se llama Jesucristo. Hermano, la gran comisión no es solo un mandato para los 11 discípulos, sino para toda la comunidad de creyentes que formaron y que formarían parte en esa obra continua del Espíritu Santo, añadiéndolo al cuerpo de Cristo. Y la iglesia es el vehículo a través del cual la misión se lleva a cabo. La iglesia es el vehículo, no es el Estado, es la iglesia. Vuelvo y les repito, no es el Estado, es la iglesia. Y cuidado, iglesia. Y voy a hacer un paréntesis para decir, hay iglesias que no hacen nada si el Estado no la ayuda. Hay iglesias que no hacen nada si no viene la mano del Estado. Pero yo quiero decirles a ustedes, la gran comisión no fue dada al Estado, fue dada a la iglesia. Y yo quiero resaltar esa parte en esta mañana. Así que tenemos que mirar eso. Y fijaos muy bien en el verso 18 de Mateo 28. La expresión, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esa es una declaración trascendental del Cristo resucitado. Y esa declaración sienta la plataforma y la base de lo que es la gran comisión. Permítanme explicarles esa expresión, toda autoridad. Esa palabra significa autoridad legítima, el derecho de actuar, el poder delegado inherente, el poder para gobernar, el poder para controlar, el poder para influenciar. Entonces piensen por un momento cuando Jesús dice, toda autoridad. Jesús está diciendo, yo tengo el poder legítimo para delegar y para obrar por medio de ustedes. Tengo el poder delegado para comisionarlos. Y yo controlo y gobierno en los cielos y en la tierra. No olviden eso. Así que mis hermanos, no se trata de una simple fuerza bruta. No, Jesús está hablando de autoridad espiritual, autoridad moral, autoridad legal. Jesús es conocido y se sabe quién es con toda claridad en los cielos y en la tierra, porque Él tiene toda autoridad. Completamente toda autoridad. Eso es lo que se llama autoridad absoluta. Eso es lo que se llama autoridad universal, sin límites y sin excepciones. Su autoridad es completa y abarca todos los ámbitos de la existencia. No hay esfera donde su gobierno no alcance. Y no hay un solo rincón del universo donde un discípulo actuando bajo este mandato, allí no llegue el poder de Dios. Porque la autoridad de Jesús no tiene límite. No hay esfera donde su gobierno no pueda tocar. También deberíamos de pensar en lo que es la autoridad derivada del Padre. Por eso pudiéramos pensarlo así. Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada. No es una autoridad arrebatada, no es una autoridad impuesta, es una autoridad en legalidad. Por eso ni los demonios, ni las cortes angelicales, satánicas y diabólicas pueden resistir esta autoridad. Y esto está en consonancia con lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Donde Pablo está diciendo allí que por cuanto Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ahora Dios lo ha exaltado
y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de él se doble toda rodilla. Bendito el nombre de Jesús. El ámbito de esta autoridad, fijaos bien, en los cielos y en la tierra. Esa expresión en los cielos es una expresión rica, lo que indica que Jesús tiene autoridad plena en el mundo espiritual, sobre los ángeles, buenos y malos, sobre los demonios, sobre Satanás y sobre cualquier figura que pudiera aparecer por ahí. Toda autoridad. Vuelvo y les repito, toda autoridad. Toda. Su victoria en la cruz despojó a los demonios, a los principados y a las potestades, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 15. Y quiero recordarles que la misión de la iglesia está operando bajo la autoridad del Rey, que ya ha venido para vencer y venció a todas las fuerzas de las tinieblas. El dominio de Jesús es celestial. Eso incluye las almas, el acceso a Dios, la vida eterna y el juicio final. Pablo presenta a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús mismo se presentó como aquel a quien se le debe temer, porque tiene el poder de echar vuestras almas en el infierno. Jesús es quien tiene la llave de la muerte y del Hades, según Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Y en el ámbito de la tierra, mis hermanos, lo que quiere decir la expresión es que Jesús tiene toda autoridad sobre la creación. Toda la creación. Toda. ¿Quieres que le mencione? No pienses que es sobre la iglesia. Jesús no solo tiene autoridad sobre la iglesia. Él tiene autoridad sobre la política. Él tiene autoridad sobre el mundo de los negocios. Él tiene autoridad sobre las artes y la literatura. Su autoridad sobre su creación es absoluta. Nada está fuera de esa autoridad. Por lo tanto, si alguien va a operar o se va a mover en alguna de esas áreas, tiene que saber que tiene por requisito que lo debe hacer para la gloria de Dios. Porque todas las esferas le pertenecen al Señor. Todas. Todas. No son los evangélicos solamente. No son los que se reúnen en las iglesias solamente. Los que hacen política, aunque lo ignoren, aunque no lo entiendan, tienen que saber esto. Si hacen la política es para promover la gloria de Dios. Si haces negocio, tienes que saber esto. Es para promover la gloria de Dios. Porque la autoridad de Jesús es sobre toda su creación. Es lamentable, pero hay una corriente que pareciera dar a entender que a Dios solo le importa la iglesia. No estoy de acuerdo con eso. La iglesia es el instrumento para que cumpla con la gran comisión. Pero Dios no solo está interesado en la iglesia. A Él le interesa toda su creación. Toda. Y vemos la creación gimiendo con dolores de parto. Pero ha sido redimida por el poder de la resurrección de Jesucristo. Y todas las cosas han sido reunidas bajo el señorío de Jesucristo. Y no hay una cosa creada que se haga en esta tierra que se pueda hacer independientemente de Dios. Porque si eso ocurriera, ese sería un Dios más grande que nuestro Dios. Nada puede operar, ni Satanás, ni los demonios, ni el infierno mismo, cuyo administrador es Satanás allá, pero Él está bajo el señorío de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Toda la autoridad de Cristo en su creación se extiende a todos los aspectos físicos del mundo. Notamos cierta apatía con algunos creyentes que solo promueven una área de la vida cristiana, solo promueven un aspecto de la vida cristiana.
no han entendido que el señorío de Jesucristo es sobre toda la creación. Sobre todo. Jesucristo tiene dominio sobre la humanidad. Autoridad sobre la humanidad. Eso incluye a reyes, a gobernantes, a naciones, a individuos, a instituciones. Mis hermanos, la base de la misión es que el hecho de que Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra es lógico. Es poderoso este mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. La misión de Dios no se lleva a cabo por la fuerza o por el poder humano, sino por la autoridad de Jesucristo. Y el respaldo de aquel que está diciendo, id. Yo soy el responsable de esto. Yo soy quien los he llamado para esto. Y soy quien lo está enviando para esto. Así que la misión del Señor es iniciada por Él, es sustentada por Él, depende de Él. Y Él garantiza que estará ahí todos los días hasta el fin del mundo. La misión comienza con Dios, depende de Dios y termina en Dios. Amén. Él es quien la sostiene. Así que la autoridad de Jesús en la tierra abarca el curso de la historia. Nada sucede en la historia que esté fuera del control de la autoridad de Jesús. Sean buenas o sean malas. Algunos piensan que solo las cosas buenas que ocurren en este mundo están bajo el control de Jesús y que las malas están bajo el control de Satanás. Yo quiero decirles que la autoridad de Jesús está sobre todo lo que sucede en el planeta, en el universo, sean buenas o sean malas. Y las malas al final cumplen los propósitos de Dios. Los cumplen. Así que mis hermanos, los discípulos, que era un pequeño grupo con dudas, y lo mostramos, se muestra el texto, el pasaje, cuando ellos vieron a Jesús, algunos lo adoran, lo reconocen, pero hay otros que tienen sus dudas, están cavilando. Este es un mandato enorme y ciertamente lo es, pero tenemos la paz, la certeza y la tranquilidad de que tenemos la presencia prometida del Señor, el respaldo del Señor, la garantía de que Él estará ahí, en eso, todos los días de nuestra vida. Mis hermanos, la declaración de Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, es la piedra angular de la gran comisión. Es la piedra angular de la gran comisión. Porque eso implica la soberanía absoluta de Jesús sobre toda la creación, sobre todo el universo. El mandato de la gran comisión no es arbitrario, no es un mero capricho, no es una mera sugerencia. Jesús tiene el derecho para darlo, tiene el poder para enviar y tiene la autoridad para encargar a sus seguidores que hagan esto. Es legítimo. La misión está respaldada por toda la autoridad más alta posible que se pueda tener. El Padre ha delegado en el Hijo y el Hijo ha delegado a sus discípulos. Nadie puede cuestionar la validez del encargo de nuestro Señor, porque Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Así que, mis hermanos, si Jesús tiene toda autoridad, también tiene el poder para capacitarte, tiene el poder para entrenarte, tiene el poder para darte las herramientas, para darte los dones, darte las habilidades, tiene el poder para que tú puedas vencer todos los obstáculos que se encuentren en el camino y tiene la garantía de su presencia prometida acompañándote todos los días de tu vida en este encargo. Él no nos envía a una tarea imposible. En esta tarea el Señor prometió estar todos los días.
Mis hermanos, óiganlo bien. Por tanto, ese por tanto es un conectivo lógico. Los conectivos lógicos son importantes porque nos permiten entender cuando leemos párrafos, cuando leemos oraciones. Cuando usted ve en Mateo 28, 19, por tanto, Jesús lo que está diciendo, y aquí es donde cobra más sentido todo el tiempo que dediqué a hablar del Cristo resucitado y del lugar donde el Señor dio la comisión llamado Galilea. ¿Por qué? Porque Jesús está usando un conectivo de consecuencia. Y Jesús está diciendo, todo lo que vieron, todo lo que experimentaron, todo lo que le demostré, todo lo que les he dicho, en virtud de todo ello, vayan. Vayan. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis hermanos, quiero llamar su atención tal vez en la parte más práctica. Yo voy a omitir por completo la parte histórica de la misión y el evangelismo de la iglesia. Pudiéramos hablar de esto desde el libro de los Hechos hasta cuando la iglesia vivía o vivió con un sentido de urgencia, o el período helenístico, o el período de los monasterios en el norte de África, o de la reforma protestante, o del pietismo. Nosotros pudiéramos hablar de todas estas cosas, o de los diferentes hombres que Dios utilizó en la historia de la iglesia, como por ejemplo al que se le conoce como el padre de las misiones modernas, un William Carey o Guillermo Carey, que se internó en la parte más profunda de la India, o de un Hudson Taylor que se entró a la parte más profunda de la China, donde allí levantó más de 5,000 iglesias, o de un Cameron Taser, un William Cameron Towson, un norteamericano que después de haber ido a un lugar donde no se hablaba el idioma que él hablaba, fue confrontado duramente cuando uno de los indígenas le dijeron, si tu Dios que tú me estás predicando es tan poderoso, ¿por qué no podía hablar mi idioma? Y eso le hizo despertar de una manera extraordinaria y se propuso en su corazón traducir todas las Biblias que pudiera a ese idioma y a todos los idiomas. Y ahí es que surge el movimiento de los Wycliffe, los traductores de Wycliffe. Mis hermanos, la misión no es una actividad que hacemos. Escuchen bien. Es la identidad que tenemos. No es una actividad la misión. Es una identidad. Sobre esto sí quiero llamarle la atención, porque estoy entrando directamente en lo que yo quiero proponerle en esta mañana. La misión no es una actividad, es una identidad. El Señor no solo nos enseña qué hacer, sino que también nos enseña cómo hacerlo. Y tenemos el pasaje de Mateo 28, 16 en adelante, pero específicamente el verso 19. Así que yo quiero invitarle a que miremos bien el verso 19 de Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero decirle que en este mandato de la Gran Comisión hay 4 verbos: ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. Y hay una relación gramatical en estos verbos. Hay una jerarquía en estos verbos muy clara. Tal vez usted no la puede notar leyendo en español la jerarquía, pero si usted lee en griego, se notará y se dará cuenta que hay una jerarquía y que uno de esos verbos es principal con relación a los otros. El verbo principal, el imperativo que hay en este pasaje es hacer discípulos. Ese es el mandato central y principal. Los otros verbos, ir, bautizar y enseñar, son los verbos que describen cómo se cumple ese mandato. ¿Cómo se hará ese mandato? ¿Cómo se hará ese mandato? Yendo, bautizando y enseñando. Pero el mandato principal es hacer discípulos. No olviden eso.
Ese es el objetivo principal, hacer discípulos. Y la manera para lograr eso es ir, bautizar y enseñar. Ahora vamos a ver este verbo. El verbo ir no es el mandato principal, pero es la acción que pone el inicio del proceso. Ir es la acción. No es el verbo principal, pero es la acción. Es un participio circunstancial. No es el imperativo principal, porque el principal es hacer discípulos. Pero ir, y ojo con esto, ir es la circunstancia natural en la que se realiza la misión. Ojo con eso. Ir es la circunstancia natural en lo que la misión se habrá de realizar. En otras palabras, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, donde tú vivas, donde estés viviendo, donde piensa vivir, debe estar en el mandato de ir. Esa es la forma natural de cómo viven los discípulos del Señor. Es la manera natural de cómo viven la vida cristiana los seguidores de Jesús, en un constante ir. Escuche esto, esa es la manera natural. Un constante ir. Es la circunstancia natural de lo que están llamados a realizar la misión. Todos los discípulos del Señor. Por eso la misión es parte de la identidad del cristiano. Por favor, repita eso conmigo y diga, la misión es parte de mi identidad. No hay cristiano sin misión. Porque eso equivale a decir a no tener identidad. Porque la misión es parte de la identidad de aquel que se llama cristiano. Es el estado natural en que viven los creyentes, los discípulos de Cristo. Es una fuerza centrífuga cuando hablamos del ir. Ahora, ir no significa simplemente un caminar, sino donde quiera que estén yendo o mientras van, sea que estén parados, que estén sentados, que estén en un avión, que estén en un barco, que estén en una oficina. La idea de ese verbo es ese. Sea que esté sentado, sea que esté parado, sea que esté caminando, sea que esté volando, sea que estés en un barco, sea que estés de tránsito, sea que esté estacionado. Tu condición es un constante ir. Estoy en misión. No te puedes olvidar de eso. Dígale al hermano que está a su lado, hasta durmiendo, tú estás en misión. Esa es tu naturaleza como hijo de Dios. Ese es tu estado natural como creyente del Señor. Y dice, hermano, este es un gerundio. Es una acción constante. Es una acción permanente. Mientras van, hagan discípulos. Mientras vienen, hagan discípulos. Mientras planifican, hagan discípulos. Mientras están en reposo, hagan discípulos. Es algo constante y permanente. Eso es lo que significa el participio. Ir es una acción que no descansa. ¿Y sabe cuándo esto va a parar? Cuando Cristo venga. Después no para. No descansa. No hay pausa. Eso es lo que significa. Este es el primer paso público en el proceso de hacer discípulos. Ir implica movimiento, implica acción. Por eso la misión no es pasiva. El ir implica que hay una separación. Si tenemos que ir, implica que estamos separados de. Estamos separados de algo. Estamos separados de alguna circunstancia. Bueno, la separación puede ser geográfica. Tenemos que movernos muchas veces geográficamente del punto A al punto B. Pero la separación puede ser demográfica. Es decir, tenemos que ir a todas las personas. Entonces la iglesia no puede obviar determinado tipo de personas porque el lead es también demográfico.
Y hay un trabajo muy interesante de un misionólogo llamado Luis Bus. Aquel que acuñó la ventana 1040 es el mismo que ha acuñado otro concepto, la ventana 414. Y aunque no puedo hablar de esto por el tiempo, pero les digo que conforme a la investigación, todas las personas que fueron enseñadas en esa dimensión de los 4 a los 14 años, el 75% murió confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque a veces es un segmento de la población como ignorado, dejado, o sencillamente no es tan necesario que lo hagamos. No, el lead es demográfico, pero también es demográfico. Es geográfico y es demográfico. El lead también es cultural. No solo es los dominicanos, hasta lo último de la tierra. Hasta donde hayan personas para alcanzar para Jesucristo. Todo el mundo tiene que escuchar que Jesucristo es el Señor. No se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de esta iglesia, no se trata de aquella iglesia, se trata de Jesús. Él es el centro de la misión y Él ha dado el encargo de esta misión. Así que lead implica que a veces tenemos que atravesar barreras, distancias. Esas barreras muchas veces son obstáculos terribles que tenemos que sobrepasar. El lead es la identidad de todo creyente. No es algo que hacemos de vez en cuando. Y no es algo que hacemos de vez en cuando. Es algo que somos todo el tiempo. Todo el tiempo. Estamos en misión 24/7. Es la manera natural de cómo viven los discípulos del Señor. 24/7. Hermanos, te voy a dar 2 ejemplos. Las aves vuelan, ¿cierto? ¿Usted ha visto alguna ave haciendo algún curso para volar? No. ¿Por qué? Porque eso es natural en las aves. Lo hacen. ¿Usted ha visto a los peces haciendo algún taller para aprender a nadar? No, solo nadan. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Nos han engañado con esto. El lead es la naturaleza de todo creyente. No hay que esperar nada. Esa es nuestra naturaleza. No tenemos que hacer talleres, ni cursos, ni especialidades. Tampoco es una tarea de los especialistas, de los misionólogos. Esta es la naturaleza de todos. De todos. De todos. Hermanos, el lead, la misión, no es un ministerio dentro de la iglesia. Me perdonan. No es un ministerio dentro de la iglesia para los interesados. Levanten la mano los que le interesa la misión. Levanten la mano los que quieren hacer misión. Esa es la pregunta incorrecta. Es que nuestra naturaleza es esa. No lo estamos haciendo bien. Nuestra naturaleza es la misión. Así que el ministerio de misionología y todas las iglesias lo tenemos de alguna manera, pero eso no es para interesados. El sentido bíblico es que la misión es la parte central de la iglesia, es la naturaleza de todos los creyentes, es un reflejo del vivir cotidiano del discípulo de Cristo. Y hacer la misión, me perdonan, pero no se activa con una campaña. No se activa con un evento. Es algo que debe fluir diariamente en nuestras vidas. Porque esa es nuestra naturaleza. Así que la misión no se activa con una campaña. La misión es la naturaleza misma de nuestra identidad. Notemos bien el verbo ir.
Tenemos una identidad misional. Debemos de vivir con un sentido misional. Siempre estamos siendo enviados. Aquí donde estamos ahora, estamos como enviados. No se acomodes tanto. Estamos como enviados. Aunque usted se congregue todos los domingos, siempre es un enviado, porque esa es su naturaleza. Somos peregrinos y extranjeros. Somos ciudadanos del cielo. Somos embajadores del reino. Como gente que pertenece a otra patria. Vivir de esa manera tiene grandes consecuencias. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad de Dios. Juan 4:34. Hermanos, si nosotros entendemos bien la voluntad de Dios, aceptaremos su asignación. Si entendemos bien, aceptaremos su asignación. Debemos de vivir con un sentido misional. Debemos participar de la sociedad con un sentido misional. Debemos participar de la política con un sentido misional. Debemos de trabajar con un sentido misional. Debemos hacer negocios con un sentido misional. Debemos ser parte activa en este mundo con un sentido misional. Porque esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra identidad. Amén. Mis hermanos, la misión, más que una actividad, es identidad. Identidad. Es lo que nos define como creyentes, como discípulos. Es un atributo de Dios que ha sido delegado a la iglesia, como lo dice el gran misionólogo David Boss. Un atributo de Dios delegado a la iglesia. La misión no es algo agregado como una agenda. Es toda la agenda. Es lo central en la agenda. Es todo lo que hacemos a través de la misión. No es una agenda que tiene la iglesia. Es toda la agenda. Cada vez que oramos, venga tu reino, nos estamos recordando en la oración esta identidad misional que nosotros tenemos. La iglesia es una comunidad enviada, no reunida. Bueno, y les repito, la iglesia es una comunidad enviada, no reunida. Por su naturaleza, es una comunidad enviada. Aún estando aquí reunidos, estamos en calidad de enviados. Y un llamado local, un llamado nacional y un llamado mundial. La misión no es algo que hacemos, es algo que somos. Digamos eso otra vez. La misión no es algo que hacemos, es algo que somos. No todos tenemos el título de pastores, ¿verdad que no? No todos tenemos el título de evangelista, ¿verdad que no? No todos tenemos el título de misioneros, ¿verdad que no? Pero de acuerdo al pasaje que hemos visto hoy, todos somos y fuimos enviados. Todos, sin excepción. Aunque usted no tenga el título. Sin excepción, todos fuimos enviados. La iglesia misional por naturaleza. La gran comisión, me perdonan, no es un programa. Es el corazón de la iglesia. Y el hacer discípulos es el corazón de esa misión. Hacer discípulos. La misión no es algo que hacemos de vez en cuando. Es algo que somos todo el tiempo. Ser iglesia es vivir enviado todos los días, todo el tiempo, no en una ocasión. Hermanos, entendamos bien lo que somos. Nuestra identidad es misional. Pablo le dice a los Gálatas en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo le dice a los hermanos de Corintios, segunda de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo está enseñando a los corintios en su primera carta, el capítulo 7, algo muy interesante. Escuchen lo que le dice. Pero esto digo, hermanos, en el verso 29, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa la tengan
como si no la tuviese. Los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. ¿Qué quiere decirnos Pablo con todo esto? Bueno, el contexto del pasaje es muy claro. Pablo está hablando en el sentido misional, que es nuestra naturaleza. Y la urgencia que hay con la misión. Sobre todo porque Cristo dijo que viene otra vez. Hermanos, Él no está sugiriendo que las personas se deshagan de sus posesiones materiales, que rompan las relaciones personales. Pablo en lo absoluto no está hablando de eso. Pero Pablo sí está hablando de algo muy importante. Que nada te impida ser y hacer lo que eres. Que nada te impida ser y hacer lo que eres. Que nada interfiera entre tú y Cristo que te ha dado la misión. Que nada se interfiera en esto. Óyeme bien, que nada se interfiera en esto. Ni personas, ni cosas, ni trabajo, ni negocio, nada puede interferirse, porque esto es tu naturaleza. Lo otro es lo que hace, esto es lo que tú eres. Nada debe interferirse. La idea principal es la del desapego, no atrapado por posesiones materiales, no atrapado por negocio, no atrapado por personas, no atrapado por nadie que nos pueda poner en acción lo que realmente somos. Es lo que Pablo está resaltando aquí. Nada debe atraparte. Y si algo te tiene atrapado, hay que romper con eso. Si algo te tiene limitado, hay que cortar eso. Si algo te lo impide, hay que resolver eso. Porque tu naturaleza es la misión. Así es que lo que Pablo está resaltando es vivamos con un sentido de desapego. Tengan las cosas como si no las tuvieran. Es eso. Vivir con un sentido de desapego. Hermano, para entender el sentido de la identidad misional del cristiano es fundamental entender que no es algo que se adquiere después de la conversión. No, es algo que está intrínsecamente ligada a la conversión. Sígueme. Si no toma la cruz, no puede ser mi discípulo. ¿Se entiende eso? No es algo que lo adquirimos después. Es algo que viene con la conversión. Ser un seguidor de Cristo implica, por definición, ser un enviado, ser un it. Dígale al hermano que está a su lado, tú eres un it. Te cambio el nombre hoy. Tú eres un it. Tú eres un enviado todo el tiempo. Todo el tiempo. En el Antiguo Testamento, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y por medio de él y a través de él formar una nación, un pueblo de sacerdotes y de gente santa para que fueran de bendición a los demás. Génesis capítulo 12 y en el capítulo 19, específicamente en el verso 5, ahí está la clave. Ahora pues diréis, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermano, no solo Israel, ojo con esto, toda la tierra le pertenece al Señor, no solo Israel, toda la tierra, mía es, dice el Señor. Israel fue tomado por Dios, Dios tomó este pueblo, pero la bendición de Dios sobre el pueblo estaba condicionada a la obediencia. Si obedecieren, serán un pueblo especial. Si obedecieren. Yo no sé por qué hay gente que se confunden tanto con el tema de Israel. Aquí la bendición está condicionada. Si obedecieren. A eso es una condicionante. Israel, el pueblo escogido por Dios, no obedeció al Señor.
Y muchas veces a eventos históricos le estamos dando la categoría de eventos proféticos y escatológicos que nada tienen que ver con el plan de Dios. Si obedecieres, será mi especial tesoro. Es en Cristo, el sacerdote que nunca pecó, según Hebreos 4:15, es donde se cumple toda la promesa dada a Abraham. Cristo quien salva, quien perdona a todos los pecadores que se arrepienten de sus pecados. Es en Cristo la simiente en quien tanto judíos como gentiles encuentran salvación y el don de la vida eterna. Lucas 19:10 nos dice que Él vino al mundo para buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a anunciar las buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, como dice Lucas 4:18 y 19. Hermanos, miremos bien Juan 20:21. Jesús dice, como el Padre me envió, así yo os envío. Y en Hechos 1:8, el Señor dice, estarán ahí o me seréis testigos. Se puede leer así también, estarán ahí o me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros podemos notarlo de esta manera. El Padre Dios envía al Hijo Jesús, Cristo. Juan 3:16. El Hijo envía al Espíritu Santo. Juan 14:26. Y vemos al Espíritu Santo enviando en Hechos capítulo 13 a tareas específicas como a Pablo, a Bernabé. El apóstol Pedro, primera de Pedro 2:9, describe a la iglesia como linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, esto no es una actividad de fin de mes. Esto no es una semana en el año. Es que esto es lo que debemos de hacer siempre como pueblo del Señor. No importa a lo que te dediques, es lo que haces. No importa a lo que te dediques, es lo que haces. Por esto es que la misión es lo que eres. Esa es tu identidad. La misión más que actividad es identidad. Nuestra identidad misional rebasa la participación de un culto un día de la semana. Escuchen bien. Nuestra identidad misional rebasa la participación del culto un día a la semana. O una actividad. Eso sería un cristianismo muy pobre. Se vive todo momento, todo el tiempo, cada día, 24/7. Y todos participamos de ello. Así que en la vida diaria, en el trabajo, en los fines de semana, en el culto, somos siempre enviados, porque esa es nuestra misión. La vida misional no es la responsabilidad de algunos, sino de todos. La iglesia, los creyentes, es un pueblo enviado permanentemente. Y usted y yo tenemos que considerarnos enviados todo el tiempo. No solo la gente que se reúne, todos fuimos enviados. La iglesia no es el punto de partida de la misión. La misión inicia en Dios. Tenemos su ADN, lo tenemos en nuestra naturaleza y esa es nuestra identidad. Mis hermanos, la gran comisión, id y hacer discípulos, no es solo para los que tienen el cargo o el título de misioneros. La identidad misional no está reservada para aquellos que se mudan a otros países o que trabajan a tiempo completo en un ministerio determinado. Cada cristiano en su vocación, en su contexto familiar, en su contexto de trabajo, en su contexto académico, donde quiera que esté, es un testigo vivo de Cristo. Y allí debe vivir con un sentido de misión. La misión se vive en la vida cotidiana. Y el Espíritu Santo nos ayudará porque Él es la fortaleza que tenemos de Dios en nosotros. Esto no se puede hacer en la fuerza humana. Él imparte poder a los creyentes para que vivan con ese sentido de misión. El Espíritu Santo guía, empodera para testificar de Cristo. Así que la identidad misional es intrínseca, llegada por la dependencia del Espíritu Santo que todos debemos de tener.
no es solo hablar de Jesús, es vivir a Jesús, que es otra cosa. Dígale al hermano que está a su lado, no es hablar de Jesús, es vivir a Jesús. Vivir a Jesús implica ser transformado a su imagen. Un cristiano misional es alguien que está en un proceso de discipulado constante, permitiendo que el carácter de Cristo se forme en él, para que la vida de Cristo fluya por medio y a través de él. Mis hermanos, la misión, más que actividad, vuelvo y repito y lo he dicho muchas veces, es identidad. Vivir con un sentido de identidad misional es vivir la fe de una manera tal que no son por acciones esporádicas, sino por realizaciones constantes y permanentes. No son poses para la cámara. Tu identidad principal no se basa en tu profesión, no se basa en el título universitario, no se basa o puede verlo como un hobby o no es el estatus social, no es un papel que tú vienes a desempeñar. Eres un ciudadano del reino y te ha sido dada la identidad de la misión como parte integral de tu vida. Cada interacción que tengamos, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en el supermercado, con los vecinos, es una oportunidad para reflejar el amor de Dios. No se trata de predicar en cada conversación, es de vivir de manera tal que ellos puedan ver a Cristo en tu vida, en tus acciones, en tu carácter y en tus palabras. La vida de fe no está reducida al día del domingo en la iglesia o a un estudio bíblico a medio de semana. Se respira todos los días, en todas las partes y donde quiera que nos encontramos. Cuando entendemos eso, tu vida adquiere otra dimensión como parte del cuerpo de Cristo. Los dones que tú tienes, los talentos que tienes, los recursos que Dios te ha dado. Escucha esto, Dios no te lo ha dado para que lo utilices de manera egoísta solo para tu propio beneficio. No, es para ser usado con Dios, para Dios y en la obra de Dios. Eso cambia todo el panorama. Oh, yo pensaba que Dios me estaba bendiciendo para que yo viva egoístamente mi vida. Yo pensaba que Dios me estaba bendiciendo para que, puedo decir la palabra, para que yo le eche al vecino que está a mi lado. No, no es para eso. Es para que cumpla tu identidad a carta cabal. Tu vida es una vida de misión. Cada momento es una oportunidad para participar en el plan redentor de Dios. La misión no es una actividad, es una identidad. Yo quiero que se pongan de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor.